Ya de vuelta de nuestra presentación día lunes, donde tenemos invitados con temas contingentes que nos afectan a todos, en el tema legal, en el tema del endeudamiento, que afecta a nuestras lucas, el emprendimiento. Y para eso hoy tenemos un gran invitado que hace mucho tiempo queríamos invitarlo, Gino Lorenzini. Muchas gracias, Gino, ingeniero comercial, magíster en finanzas, fundador de Felices y Forrado. Felices y Forrado, donde te hemos visto últimamente en las redes sociales. Yo abro mi Facebook en mi celular y me aparece Gino Lorenzini, videos virales, etc. Gino, ¿qué está pasando con el sistema de pensiones? ¿Por qué seguimos sintiendo de que es algo que se no denuncia, sino que Felices y Forrado, ¿cuánto tiempo lleva? 6 años. 6 años. O sea, es algo que hace tiempo viene en la retina, dando vueltas, que el sistema de pensiones no es el apropiado, aparece el movimiento No Más FP, etcétera, etcétera, pero como que aparentemente nos quedamos en las pancartas, nos quedamos en la denuncia, pero no hay poca acción. Tú tienes ahí un punto, Ricardo. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante 2 décadas, no es algo de la noche a la mañana, los diputados y senadores fueron aprobando, tanto de gobiernos de izquierda como de derecha, porque esto no tiene partido político, han aprobado leyes inconstitucionales que atentan contra el derecho de propiedad de los trabajadores. Frey, año 99, antes la AFP, si tú perdías, porque ¿cuál era el servicio de una AFP? Yo te pago caro, porque si ahorro 100 lucas, pagarte 15 lucas comisión es altísimo. Te pago caro y tú me garantizas que yo no pierdo en 12 meses. Esa era la garantía de los trabajadores. Entonces, si yo no pierdo, era un sistema que en 2 décadas nunca perdió un peso, para dejarlo muy en claro. Entonces, Frey nos traspasa el riesgo de pérdida a las personas. Y ahora una FP puede perder toda la plata sin compensar, en un extremo. Entonces, es una situación grave. El 2002, Ricardo Lagos crea los multifondos, la libertad de elegir. Una cosa buena, pero viene la letra chica, las comisiones fantasma. Que la comisión fantasma, para explicarlo en sencillo, alguien que tiene 100 millones de pesos y está en el fondo A, le descuentan de su saldo acumulado 500.000 pesos al año, todos los años, en comisiones de intermediación que se las pasan a los amigotes traders, la Reinvial, Security, y hay toda una repartija de dineros, que son 500 millones de dólares al año. Eso es las transacciones que hacen estos administradores, claro, con la compra de divisa extranjera. Y inversión en fondos mutuos, y eso es ilegal, porque hay un artículo que es el 23 bis, que te dice claramente que la AFP, si externaliza a un tercero, el costo de externalizar es siempre de la AFP. Sí, es decir, o sea, si tú a mí me pagas, Gino, porque claro, yo te llevo un juicio y yo contrato a un abogado para que él vaya a un medio pollo, es costo mío, yo no te lo puedo traspasar a ti. Exacto. Entonces, es tan ridículo que el medio pollo y el cuarto pollo, y el problema es que hay 20 pollos atrás. Entonces, por eso bajaron las rentabilidades. Porque yo puedo invertir en el fondo, por ejemplo, el fondo A de verdad es súper fácil de replicarlo. Yo saco una aplicación y compro el ACWI, ACWI, y la aplicación es Drywall. Y lo puedo comprar en un minuto, de hecho, en un segundo. Lo puedo comprar en este mismo instante. ¿Y qué pasa? Compré el fondo A y después al minuto siguiente lo quiero vender. Entonces, hoy en día la tecnología ya permite que cualquier persona lo compre, pero pagas 20 veces menos de comisión. Y ese 20 veces menos de comisión es baja de rentabilidad en la AFP, porque la AFP se lo pasa al primer intermediario, al segundo, al tercero, y al final, ahí es donde se está yendo nuestro dinero. Entonces, eso es lo primero. Y bueno, 2008 Bachelet hizo lo peor. Le bajó la jubilación un 23% a los jubilados. ¿Cómo? Dándole un superpoder al superintendente de pensiones. ¿Cuál es el truco? Ya, tú estás jubilado y tienes 100 millones de pesos. Estás jubilado con 500 luquitas. Ya, estás tranquilo. Al año siguiente te llega una carta de tu FP. No, que el CNU, y te vamos a bajar de a 450. Tú miras tu cartón y le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo 105 millones, 5 millones más. Tengo un año menos de vida y me están bajando 50 lucas mi jubilación. ¿Qué está pasando acá? Y lo que pasó es que se le dio un poder completamente arbitrario al superintendente, con 2 cosas. Uno, que él define las tablas de mortalidad y asume que los chilenos pueden vivir hasta 110 años. Que eso es absurdo. O sea, que no es real. ¿Pero por qué la tabla de mortalidad no hizo relación con la esperanza de vida? Mira, la esperanza, a ver, en la realidad él asume que el promedio de los chilenos viven 90 años, pero la realidad muestra que 9 de cada 10 se muere efectivamente con menos de 80. Por lo tanto, al aplazar 10 años, son 10 años más que te pago menor pensión. Y te pago menor pensión por las tablas de mortalidad y te pago menor pensión por la rentabilidad. Antes era un parámetro objetivo que era la rentabilidad promedio del fondo E. UF más 4%. Listo. ¿Qué más? Pero él asume que va a rentar UF más 2,9. Y de esa forma te baja la pensión todos los años. Esto es algo que sufren
todos los jubilados van a decir, sí, al fin eso es lo que me pasa a mí. Esta es una realidad oculta y que lo está viviendo todos los jubilados de todos los estratos sociales. Si esto esto no es un problema de ricos ni de pobres, es un problema que le afecta a todos. Y eso lo hizo la presidenta Bachelet, y yo se lo dije ahora, le presenté las propuestas, ¿sabe qué, presidenta? Devolvamos la ley al año 98, se termina felices y forrados porque todos regresamos al fondo C, pero le devolvemos las pérdidas a la AFP y la gente subiría un 50% su jubilación devolviendo estos parámetros del 2008. ¿Qué edad tenés tú, Gino? 34. 34 años. ¿Y en qué momento te hace clic? Perdón, 35. Me he pegado. ¿En qué momento te hace clic o match este tema de la AFP y de... A ver, yo estaba estudiando un magíster en finanzas en la Universidad de Chile en 2008, en plena crisis financiera. Entonces ahí vi una realidad en que por decisión financiera me quería cambiar al fondo E. Prendo la tele y veo a Andrés Velasco como ministro de Hacienda decir: no se cambie de fondo, no sea tonto, no haga la pérdida. Y yo le hice caso y perdí el 40% de mi ahorro. Y no solo yo, una tía perdió 40 millones de pesos. Y mi abuelo igual perdió plata. Y así, es decir, fue una masacre. No nos acordamos, pero eso fue solo casi 10 años atrás. Entonces, hay que entender que no es posible que hayamos perdido un 40%. Y eso se debió a estas leyes inconstitucionales porque nunca se revisó en el Tribunal Constitucional que se estaba afectando el derecho de propiedad. Y ahí, Gino, ya, te metís de frente a esta cuestión, creáis felices y forrados, sí. Todo el mundo se empieza a inscribir, cambian los fondos y todo. ¿Y no te da miedo ir en contra del sistema de los poderosos? Es que yo no estoy en contra del sistema. Todos me dicen, oye, pero yo estoy a favor, en contra de la... Yo estoy a favor de una jubilación. Mi sueño es que todos los chilenos sean felices y forrados. La finalidad está en el nombre de la empresa. Y para eso hemos hecho un fuerte esfuerzo de cobrar solo una luca mensual. Y lo hemos mantenido por más de 6 años. Es decir, por IPC ya debería estar cobrando 1.500 pesos. Y esos son detalles que quizás la gente no se da cuenta. Pero hay un esfuerzo enorme. Yo invierto en equipo, en tecnología, tenemos servidores internacionales para que no se nos caiga el sitio web, dado que, no sé, nuestras sugerencias las siguen 60.000 personas. Entonces, hay un enorme esfuerzo y yo creo que el cambio viene por la conciencia de las personas. Antes, ¿quién conversaba de FP hace 6 años atrás? Nadie. ¿Quién sabía? Éramos ovejas de un rebaño nomás, que teníamos un pastor que nos decía: páseme su dinero. Páseme su plata y claro, moya. Y el problema es que ahora he descubierto una cosa, Ricardo, que es bien fuerte. Que en Perú, el mismo sistema que nos copiaron es simple. Primero, si estás cesante, te puedes jubilar anticipadamente. Si tienes un cáncer o enfermedad terminal, puedes retirar el 50% de tus ahorros y el resto te queda como una pensión. ¿Te puedes comprar una casa? Te puedes comprar una casa. Si es que no tienes vivienda, creo que puedes sacar hasta el 25%. El 25% de tus ahorros para comprarte una casa o pagar el hipotecario. Imagínate, es decir, qué sociedad tan inteligente que entendió que esto es un derecho de propiedad. Y claro, te obligó a ahorrar en la etapa activa, pero en el momento de jubilar puedes retirar el 95,5% de los ahorros. Pero alguna vez escuchamos también que eso en Chile no sería muy posible, puesto que el 100% de nuestra plata está metida o en bonos, que ha hecho se ha gastado, o en acciones que se han financiado privados. O sea, pareciera ser que nuestra plata como que... Pero es que, a ver... Que nos hemos transformado en cajas pagadoras y hacen lo que quieren con nuestras lucas. ¿De quién es el 10% que uno ahorra mensualmente? ¿Es del empleador? No, es del trabajador. Es parte de nuestro sueldo bruto. Es mi sueldo bruto, es mi derecho de propiedad. ¿Por qué el Estado está metiéndole mano constantemente a mi derecho de propiedad? ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad, para que la gente sepa, es uso, goce y disposición. Claro. ¿Puede un jubilado disponer de su dinero realmente? No. Entonces, ¿se está cumpliendo la Constitución? Claro, puede ser discutible. No, pero claramente tiene razón en el sentido de que nuestra Constitución, artículo 19 de la Constitución, número 24, según el derecho de propiedad que tenemos, y tienes toda la razón, por el derecho, el dominio. ¿Dónde está mi dominio? Usar, gozar, disponer. Y en el fondo aquí podemos gozar, entre comillas, usar, entre comillas, pero disponer nos privan absolutamente de esa facultad. Y no tan solo eso, imagínate que hoy en día la AFP, porque al final... O sea, pasamos de ser dueños a ser usufructuarios, finalmente. No, ni siquiera, nos expropiaron. ¿Por qué? Porque ¿por qué el gobierno te bajó la pensión un 23%? Y yo quiero decir las cosas por su nombre. Porque al bajarte la pensión te meto miedo. Te bajé la jubilación de 500 a 450 lucas el primer año, después a 400 lucas a pesar de tener más capital. ¿Y qué haces? Sales corriendo a la compañía de seguros. Le regalas tu derecho de propiedad
pierdes tu derecho a herencia y la compañía de seguros se queda con tu dinero. Es todo un gran negociado. Por eso las compañías de seguro de Estados Unidos principalmente se compraron la AFP. Entonces, acá hay claros conflictos de interés y no se está respetando el espíritu original del DL3500 que decía, ojo, esto es una industria que debería tener giro único. ¿Cómo va a tener giro único si el principal conflicto de interés fue adquirido por compañías de seguros de Estados Unidos? Entonces, la verdad es que el giro único, sí, yo comparto contigo la indignación. Nosotros, tú sabes, nosotros Sí. vamos contra el endeudamiento y también no, y hacen una excelente labor. nos indigna el tema de que la banca tenga créditos para gente rica y créditos para gente pobre cuando es la misma plata. Claro. Y generalmente y se financian con la plata de los mismos pobres. Pero este tema del giro único lo vemos en otras cosas también. O sea, en la salud vemos una integración vertical asquerosa. O sea, Sí. falta que los mismos dueños sean los médicos, la clínica, la farmacia, la funeraria y tengáis toda la línea. Es que es un capitalismo mal entendido. El problema que hay en Chile, primero yo lo detecté con las leyes. Imagínate que la ley de Perú son 54 páginas, simple. Cuando sale una nueva ley, sale el artículo completo, no se pone el punto y la coma. Acá nadie entiende las leyes nuevas porque una ley, para que la gente sepa, es poner una coma y eso es un proyecto de ley. ¿Quién va a entender dónde se reemplazó? ¿Cuál es el contexto? Entonces, el problema es que el poder económico tomó control de las leyes, se aprueban leyes inconstitucionales, que fue lo que yo descubrí, porque tienen 2 artículos en el Congreso que aprobar. Uno es inconstitucional y el que envían al Tribunal Constitucional a revisión es el que no tiene ningún problema. Y el tribunal se pronuncia solo sobre el artículo. Entonces, no tenemos Estado de Derecho en Chile. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar fuerte, pero es así. Es decir, yo veo cómo rechazan en tribunales recursos de protección por derecho de propiedad y los tribunales ni siquiera se pronuncian las cortes de apelaciones. Entonces, acá hay una situación que realmente al no tener Estado de Derecho, lo que tú haces es grandioso con tu gente, porque la estás empoderando y tratando de reforzar el Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa si los grupos económicos durante décadas han hecho leyes a su favor? Por eso viene ya integraciones verticales que no corresponden. Si al final uno tiene que tener principios de la libertad, de elegir. Los peruanos quieren sistema de reparto, se va al INP. Quieren sistema privado, se va a la AFP. Mira qué simple. Y acá es una ley así, 2 líneas, y permitir que la gente que quiera el sistema de reparto se vaya al INP. Si yo no puedo juzgar, es decir, hay gente que quiere el sistema de reparto que se vaya. Y hay gente que le gusta la AFP que se quede en la AFP. La libertad es el derecho más preciado que podemos tener. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya de vuelta de nuestra pausa comercial, seguimos nuestro programa el día lunes conversando con Gino Lorenzini, director, fundador de Feliz y Forrado, ingeniero comercial, magíster en finanzas. O sea, aquí hay también hay materia gris detrás de todo esto, Gino. Claro, no. No es algo que se te ocurrió un día. No fue jugando a la algo pelota. de la noche a la mañana, sino que fue un proceso bastante ¿Presiones largo. has tenido alguna vez? Absolutamente. Hubo un tiempo que el gobierno me pinchaba las llamadas, en el gobierno de Piñera. No han seguido hasta la oficina. Una vez en mi casa hubo un evento medio extraño que me hicieron un seguimiento y todo, pero la verdad es que ¿Alguna vez te citaron a una comisión del Senado? No me recuerdo, ¿no? he ido al Senado, ahí tuve un cara a cara con la superintendente de pensiones en ese tiempo, Solange Bernstein, que ella quería restringir los cambios de fondo a 20 días. Sí, la idea ya viene desde el 2013, la AFP. A ver, ¿cuál es el interés? ¿Por qué no quieren porque esta ley no es a favor de los trabajadores? Esta es una ley a favor de las AFP. ¿Por qué? Porque le van a dar un poder extremo al superintendente de pensiones para forzar devolverte al fondo A. Entonces te pueden preguntar todos los días, ¿estás seguro que quieres estar en el fondo E? Ya, un día dices sí. Al otro día, ¿estás seguro que quieres estar en el fondo E? ¿Estás seguro? Y si tú un día no respondiste, en 40 días te mandan al fondo A. Entonces eso va a generar un enorme perjuicio económico, es decir, y si justo viene una crisis y perdí la mitad de mis ahorros, ¿quién se hace responsable? El superintendente de pensiones. Es muy delicado. Después, Piñera podría hacer uso de información privilegiada y que se envíen a 5 millones de trabajadores al fondo A y el comprante del IPSA, y el IPSA pasa de 5.000 a 20.000 puntos. Entonces, están haciendo algo. Después, el instrumento que es el CAC, o Consejo de Ahorro Colectivo, le están dando características constitucionales que nadie va a poder ni fiscalizar ni Contraloría. Entonces, ¿por qué están haciendo este tipo de entidades que ni siquiera compiten con la AFP? Gino, Es toda una cosa muy enredada, pero que está afectando a los trabajadores. hoy día nosotros, para repasarle a la gente, el fondo A
y el fondo E. Sí. Las grandes diferencias son el fondo, el riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Y- A ver, en el fondo A tú puedes perder en un mes un 21% y en el fondo E un 2%. perfecto. 10 veces menos de riesgo, así de claro. O sea, en el fondo, si yo soy un adulto mayor y estoy pronto a jubilarme, me conviene El fondo E. el fondo E, ¿no es cierto? Obviamente. Menor riesgo, mi plata va a estar más segura. Claro, es decir, los jubilados deberían moverse entre el C y el E. Ya. Ese es el riesgo Y tolerable para un jubilado. Alguien joven como En- tú, entre el A y el 35, E. como yo que tengo 40, Claro. entre el A y el E, y ojalá los primeros años de nuestro trabajo entre el A y el C, quizás. Claro. Arriesgando Entonces, pero la lógica es que las crisis son cíclicas. Ocurren en promedio cada 7 años. Y ya hemos pasado casi 10 años de la última crisis financiera. Y el mundo está mucho más endeudado. Estados Unidos está sobreendeudado, Europa está sobreendeudado, Japón tiene una deuda del 400% del PIB. De hecho, que estén agarrados Corea del Norte con Estados Unidos y esté todo este show, de verdad es por deuda. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fue exactamente lo mismo, fue por un sobreendeudamiento de los gobiernos y resetear el sistema a través de la guerra. Entonces, la gente no entiende estas dinámicas económicas y de guerra, y es lo que estamos viviendo. Entonces, puede llegar a un momento en que Estados Unidos no pague su deuda, queda una embarrada, y si tú estás invertido de mala forma, puedes perder la mitad, el 80% de tu ahorro. Hay que recordar que la crisis del 30, del 27, la gente perdió un 85% de su ahorro. Ahora Y se hay- demoró 25 años en recuperar la pérdida. Ahora, en ese contexto, saliéndonos quizás del tema que Sí. quería ver el tema del FP, entonces, ¿dónde podemos refugiarnos más o menos seguros con nuestras lucas? A ver, la FP sí tiene una garantía, que es que tiene separación societaria y si quiebra la FP no le pasa nada a tu ahorro. En un banco, si tú tienes 100 millones de pesos y el banco quiebra, la garantía estatal de los depósitos son apenas 2,5 millones. Por lo tanto, perdiste 97 millones. En la FP, si tú estás en una cuenta 2 y la FP quiebra, tú tienes exactamente todo porque hay separación societaria. Si el Perfecto. sistema no era malo, insisto, el sistema que creó José Piñera era un extraordinario sistema. Y no tiene que ver con colores políticos. De hecho, José Piñera a mí no me tiene buena. Pero más allá de eso, yo tengo que decir objetivamente era un extraordinario sistema y los gobiernos de Lagos, Frey, Bachelet, Piñera transformaron que este sistema fuera malo. Y mi prueba es que en Perú el sistema funciona de forma extraordinaria. Con libertad de elección, con que tú puedes ocupar la plata para pagar el pie de tu propiedad. Eso debería ser Chile. Si Chile era el pionero. Y lo más ¿En qué momento nos quedamos atrás o por qué nos quedamos atrás, Gino? por conflictos de interés. Si este país al final está controlado por grupos económicos que hacen las leyes a su pinta. Sí, ese es el problema. Ahora, Ahora, ¿cómo puede suceder que un ministro de Hacienda nuestro viaje a Estados Unidos, se reúna con Principal y MetLife, con empresas que tienen intereses creados? ¿En qué cabeza cae? ¿Por qué pasa eso, Gino? ¿Qué Ah. sanciones enfrentan? a ver, nosotros hicimos una denuncia en Contraloría General de la República contra el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y está a punto de salir. De hecho, lo iban a destituir. Y todo este tema de la renuncia Destituir fue un un ministro de tongo. Hacienda no es- ¿se ha visto en Chile? ¿Qué No se ha visto nunca. Y por eso era tan grave que armaron el otro camino. Entonces, y la verdad es que ahora el diputado Rincón exigió celeridad y pronto la gente va a saber la verdad. Si yo estoy mintiendo no va a pasar nada. Pero los argumentos legales eran de peso. Las pruebas legales que presentamos en Contraloría eran de peso y demostraban que el ministro fue de mala fe, dejó oculta la agenda porque puso que era off the record la reunión con Principal y MetLife y no lo declaró, no lo hizo público. Los funcionarios públicos, hay que recordar, nosotros pagamos nuestros impuestos y los funcionarios públicos entran en una categoría que solo pueden hacer lo que les dice la ley. Y la ley le dice que si se reúne con alguien tiene que registrarlo por ley de lobby. Y él no cumplió la ley y lo reconoció públicamente la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Entonces, también uno piensa, ¿y por qué los diputados que sabían, por qué no hicieron al tiro una acusación constitucional? Entonces, uno se empieza a dar cuenta que está fallando todas las entidades del sistema y por eso la gente está tan desesperada. O sea, finalmente, Gino, un ministro puede jugar con el patrimonio tuyo, el patrimonio mío, el patrimonio de todos los chilenos. Pero si lo están haciendo con este proyecto, es decir, están creando una entidad que ya dijeron que puede externalizar los ahorros a Principal. Es decir, le dijeron ni un peso más a la AFP, pero sí a los dueños de la AFP. Entonces, y esta entidad puede perderlo todo y no va a haber ninguna garantía, nadie lo va a fiscalizar. Si lo que están haciendo realmente es un enorme atentado contra todos los trabajadores chilenos. Si esto ya no tiene nombre y como, si, a ver, O sea, de afuera nos deben ver como los tontitos que les metemos el dedo en la boca. pero si en Chile salió, no sé, 2 millones por Noma AFP, que es un error el tema de Noma AFP, no porque
Porque si tú eliminas la AFP, finalmente el sistema AFP hay que volver al sistema original, que es mucho más inteligente. Ahora, salió la gente a marchar en Chile y ¿qué conseguimos? Esta ley que atenta en contra de los ciudadanos. En Perú salieron a marchar y ¿qué consiguieron? Que pueden retirar el 95,5% de los ahorros. Ahí parece una diferencia y yo te doy garantizado que Perú de acá a 20 años más nos va a pasar años luz a nivel de PIB. ¿Por qué? Porque tienen un Estado de Derecho que está funcionando y expresidentes los mandan presos. En Chile hoy no, acá nadie mete en preso, sí, porque se avivan antes y hacen todas las negociadas para que no pase nada. Entonces, Chile tiene que despertar. Los ciudadanos tenemos que despertar. Vamos a enfrentar elecciones presidenciales, parlamentarias, ahora hacia fines del año. ¿Has escuchado alguna propuesta seria o alguna propuesta inteligente en torno a la AFP de alguno de los candidatos? La verdad es que no. Y quiero decirlo con todas sus letras. A ver, la gente Guiller y la Beatriz Sánchez están más por un no más AFP. Que un no más AFP, ojo, el sistema que existe internacionalmente, que es el sistema de reparto, es una pirámide Ponzi. ¿Qué quiere decir una pirámide Ponzi? Es como todas las estafas piramidales que se superan, que yo traigo una persona, le ofrezco una rentabilidad y esa trae a otra persona, a otra persona. Como la pirámide poblacional está invirtiéndose, todos los países del mundo, la crisis financiera que se viene es justamente porque el sistema de reparto de Estados Unidos va a quebrar, el sistema europeo va a quebrar. Bueno, porque en Grecia tuvieron un tremendo problema por el gasto social, España por el gasto social. Por supuesto, porque vienen tantos jubilados que no le vas a poder pagar, si es así de simple. Bueno, si los próximos para el 2020 se estima que en Chile vamos a tener una mayor población adulta, o sea, de tercera edad, en edad de jubilarse, que jóvenes. Claro, entonces claro, dejáis de inyectarle recursos al sistema y no te alcanza a pagar la que está saliendo. Obvio, entonces, por eso yo digo, si no es un tema ideológico, es un tema que no funciona hoy. Claro, si estuviesen naciendo, no sé, 4 hijos por persona, sería un contexto distinto, pero hoy en día no lo es. Entonces, ante esa realidad, el mejor sistema es el de capitalización individual, pero como Perú, con libertad de elección entre sistemas para la gente que no crea en una cosa. ¿Y cuál es tu propuesta? Nuestra propuesta, en lo principal, son 2. Uno, devolver la ley a 1998, devolverle el riesgo de pérdida a la AFP, todos regresamos al fondo C, la AFP vuelve a administrar y hacerse responsable de las pérdidas. Deja de existir felices y forrados, pero ganamos 10 millones de trabajadores que nunca más perderíamos un peso. Esa es nuestra propuesta principal. Y la segunda, que es una ley corta, subir un 30% hoy la jubilación. ¿Cómo? Asumiendo las tablas de mortalidad efectiva, que el 89% de los chilenos se muere con menos de 80 años. De esa forma te subió un 20%. Y con la tasa de rentabilidad que antes era el promedio del Fondo E de los últimos 10 años, si revisamos la ley a antes del año 2008, ¿qué va a pasar? Que automáticamente te sube otro 10%, por lo tanto estamos hablando de que hoy a los jubilados les podríamos subir un 30% de la jubilación. Sin gastar recursos del Estado, sin estar armando organizaciones, es decir, y eso se lo presenté a la presidenta Bachelet, se lo presenté al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Hacienda, ni siquiera respondieron. Por último, que me respondan técnicamente, me dice, ¿sabes qué? Estaba equivocado por esto, el CNU, tu análisis es malo. Nada, entonces yo de verdad digo sinceramente, acá no existe Estado de Derecho, son funcionarios públicos desde la Presidenta de la República. Yo a la Presidenta de la República le entregué todos los involucrados en estos cambios legales que atentaron en más de 25.000 millones de dólares. Yo hice esta denuncia y la vio más de medio millón de chilenos, una entrevista con Tomás Mochati, es decir, la gente sabe la verdad y los medios masivos me bloquearon completamente. Entonces, es tanto el poder que controlan los medios, controlan las leyes. Entonces, es hora de que la ciudadanía despierte. ¿Hay desidia por parte del gobierno? Más que desidia. Quizás en un gobierno con democracia de verdad, muchos ministros o quizás presidentes estarían destituidos. ¿Comunicacionalmente se ha bloqueado esta apertura de mente que debiera tener la gente? Sí, y Feliz y Forrado existe por las redes sociales. Si no existiera Facebook, YouTube, Twitter, Feliz y Forrado hubiese muerto el primer mes. Y recuerda que cuando parte Feliz y Forrado, la historia es que me llegó una carta de la Superintendencia de Pensiones y me exigen 3 días bajar mi sitio web. En base a ninguna ley. Y claro, yo lo bajo proactivamente y ahí la gente me empieza a defender y le mandó más de 10.000 emails a la superintendencia y después la misma superintendencia nos autoriza. Entonces, así funciona los amiguismos acá en Chile. Tú llevas 6 años con Feliz y Forrado, tenés 35 años, tenés 29 años, lanzaste una web y te llega una carta de la superintendencia y sí. dice, bájalo. Bájalo. ¿Qué en 3 sentiste? días.
miedo. Es decir, en ese momento, a los 29 años, yo Sí, claro, o sea, era sí. como que el Estado me estaba intimidando con un arma. Es decir, para mí eso era dictadura. Obvio, es coartarte tu libertad. De libre emprendimiento, libre que está emprendimiento. consagrado en la Constitución. Entonces, si yo te contara todos los detalles, es decir, a nosotros nos ha atacado la Matei, nos ha atacado ministros de Hacienda, de la Bachelet, Piñera, todos, porque finalmente todos están financiados por la AFP. Lamentablemente, Gino, en eso comparto mucho contigo. Educar a la gente tiene un precio que hay que ser valiente para estar ahí y aguantarlo. Gino, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber venido al programa del día de hoy. Una conversación muy interesante. Yo creo que es un tema que tarde o temprano nos va a afectar a todos. Muchas gracias, Gino, por haber venido. Ricardo, muchas gracias a ti y de verdad te felicito porque lo que tú haces en defensa de deudores es algo que aporta a más de 4 millones de chilenos que están endeudados, que no pueden dormir tranquilos. Y por mi lado, lo que yo aporto muchas veces en educar, de que no se endeude la gente, de que si te llega la tarjeta, paga la cuota máxima. Nunca pagues la cuota mínima porque te van a pagar la tasa máxima. Y para que sepa la gente, 1 millón de pesos a la tasa máxima, que es el 3%, se van a transformar en 10 años en 33 millones de deuda. Solo por 1 millón de pesos se va a transformar en 33 millones de deuda cuando tú pagas la cuota mínima. Entonces, es muy importante educar porque de esa forma vamos a tener gente con endeudamiento responsable. Por cierto. Muchas gracias, Gino. Y usted, mañana día martes, recuerdo, mañana día martes, Día del Derecho del Consumidor. Estamos con Hernán Calderón, bien digo, presidente de la CONADECUS. Mañana, misma hora, mismo canal, Ricardo Ibáñez, el abogado.